Hay décadas en las que no ocurre nada y hay semanas en las que literalmente pasan décadas. Esta frase la dijo Lenin y ningún otro periodo de nuestra historia reciente refleja mejor esa frase que el momento actual, el momento exacto que estamos viviendo. Porque durante años los analistas tradicionales, gráficos, velas, on-chain, modelos de sentimiento, han intentado predecir el mañana observando lo que ocurrió ayer. Pero lo que estamos viviendo no es mercado, entre comillas, no es ciclo, no es tendencia. Estamos viviendo un cambio de orden económico global. Y los cambios de orden de este tipo nunca se anticipan con velas japonesas. Los economistas que estudiaron estos fenómenos, los verdaderos arquitectos intelectuales del colapso rápido, llevan décadas avisando de que los sistemas no caen poco a poco, caen de golpe. Y hoy te voy a mostrar quiénes son, qué dijeron y por qué su visión encaja peligrosamente bien con lo que estamos viviendo. El oro disparándose, la plata en un rally histórico, los metales industriales subiendo simultáneamente, Japón al borde de un colapso monetario, la Fed insinuando rescates internacionales, Irán, Israel, Taiwán, Ucrania, Venezuela y Groenlandia entrando en el tablero y riesgos sistémicos simultáneamente a nivel global. Nada de esto ocurre de forma aislada y cuando no ocurre algo de forma aislada es una señal muy antigua en la economía que anuncia que algo se va a romper rápidamente. Y al final del vídeo verás por qué todo esto apunta a una única conclusión. XRP es el único mecanismo de liquidación neutral capaz de sustituir al dólar en sus funciones cuando el sistema actual ya no sea funcional. Las ideas que explican, entre comillas, los cambios lentos que se vuelven rápidos no vienen de influencers cripto. Vienen de los economistas más importantes del último medio siglo. Te los quiero presentar a continuación y te quiero explicar por qué son importantes hoy. El primero de todo es el que estás viendo en pantalla. Profesor del MIT, mentor de Christine Forbes, que recientemente estuvo en el Foro Económico Mundial hablando del proceso de desdolarización o de redolarización, que yo personalmente quiero rebautizar como repiping, es decir, que las tuberías se van a reinventar. Esta persona que estás viendo en pantalla es el autor del modelo que explica por qué los tipos de cambio se disparan bruscamente cuando las expectativas cambian. Y su frase más célebre: las cosas tardan más en suceder de lo que uno cree, pero luego ocurren más rápido de lo que uno esperaba. Exactamente lo que estamos viviendo hoy. Después tenemos a Maurice Obstfeld. Es un ex economista jefe del Fondo Monetario Internacional y explicó cómo un ataque especulativo puede destruir una moneda, aunque los fundamentales no parezcan problemáticos. Tal cual lo que estamos viviendo en los mercados de bonos soberanos. Es bueno recordar que Scott Bessent trabajó con George Soros cuando este realizó el ataque a la libra esterlina. Después tenemos a Paul Krugman, que habla de las crisis de primera, segunda y tercera generación. En este caso es premio Nobel, profesor del MIT, y explicó cómo una pequeña perturbación en el balance de los bancos puede convertirse en un colapso nacional. ¿Te suena al sector bancario regional de Estados Unidos? También tenemos a Guillermo Calvo, el rey del sudden stop, economista argentino que trabaja en Columbia University. Explicó cómo un país puede pasar de flujos de capital enormes a un colapso total en días. Su teoría describe perfectamente lo que está ocurriendo en Japón, Turquía y varios países emergentes. También tenemos a Roberto Chang, hablando de crisis gemelas. Profesor en Princeton, demostró que las crisis bancarias y las cambiarias ocurren juntas, nunca por separado. Hoy lo estamos viviendo en tiempo real. También tenemos a Michael Musa, hablando de dinámicas explosivas de tipos de cambio. Trabajó estrechamente con Dornbusch y sus modelos explican por qué los mercados se mueven más de lo que deberían. Exactamente lo que vemos con los metales. Después tenemos a Reinhardt y Rogoff, crisis que caen de golpe. Autoras del libro como This Time is Different, esta vez es diferente. Los mayores expertos en defaults, crisis de deuda y colapsos monetarios rápidos. Cuando ellos hablan de señales tempranas, hay que escucharlos. También tenemos a Enrique Mendoza, hablando de depresiones súbitas en economías abiertas. Autor de modelos que explican cómo una variación mínima de la confianza provoca caídas del PIB de hasta el 10% en semanas. Hoy la confianza global está fracturada simultáneamente. Todos los que te acabo de comentar son asesores habituales de gobiernos, corporaciones, bancos centrales e incluso entidades internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Foro Económico Mundial o el Banco Internacional de Pagos. Los economistas anteriores no se conocen todos entre sí, pero todos describen el mismo fenómeno. Los sistemas financieros no colapsan gradualmente, colapsan por puntos de ruptura. Y hoy tenemos todos los ingredientes presentes al mismo tiempo. Los metales preciosos disparándose. Cuando el oro sube, es una advertencia. Cuando la plata sube, es miedo. Pero cuando todos los metales suben,
es una protección ante el fallo sistémico. Japón también está al borde de un margin call soberano. Si el carry trade japonés revienta, revienta el sistema bancario global. La Fed de forma simultánea insinuando un rescate internacional, lo cual es inédito. Tensiones militares en 4 frentes simultáneos. Esto no es normal y nunca había ocurrido todo a la vez. Hay un riesgo energético y marítimo en aumento. El estrecho de Hormuz, hace apenas unas horas, hemos visto como de nuevo había tensión por maniobras militares tanto de Irán como de Estados Unidos. El coste de asegurar barcos se ha multiplicado por 3, petroleros en este caso, desde hace unas semanas. Hay tensión en el mar del sur de China. Hay tensión en el Caribe, hay tensión en el Mar del Norte. Hay una crisis política en Estados Unidos. La confianza institucional está en mínimos. Y el colapso del bono, como activo libre de riesgo, no está fuera de la mesa. El fundamento del sistema financiero global está roto. Y hay una fuga hacia activos duros, que es el síntoma más antiguo de todos los tiempos. Esto no es un ciclo, es un cambio de régimen. Y es que muchos analistas siguen diciendo, si todo está tan mal, ¿por qué el sistema sigue funcionando? Pero esto es como mirar un reloj roto y decir, mira, marca la hora correcta 2 veces al día. El reloj funciona. No, el reloj no funciona. Está roto, pero aún no ha sonado la alarma. El sistema financiero puede seguir funcionando. Sí, el reloj puede seguir dando la hora correcta 2 veces al día, hasta que un día no funciona más. Y cuando deja de funcionar, lo hace en horas. Como ocurrió en 1997 con la crisis asiática, como ocurrió en el 98 con el colapso de LTCM, como ocurrió en el año 2008 con Lehman Brothers, como ocurrió en el año 2010 con Grecia y en el año 2020 con el COVID, con el liquidity shock del COVID. Todo parecía estable, todo parecía estar correcto, hasta que dejó de ser estable y hasta que dejó de estar bien. Hoy las señales son muchísimo más grandes. Y es que todo el mundo sabe que el viejo orden no puede sostenerse. La deuda global es impagable. La confianza está rota. La geopolítica está fragmentada. Y la inflación parece que ya es permanente. Los bancos centrales parece que están sin munición. El costo energético no para de subir. Y el sistema SWIFT se ha militarizado. El rol del dólar está siendo cuestionado, aunque esto no sea evidente ahora. Esta es la clave. No vamos a tener otros 10 años de este sistema. Estamos en una transición. Y sí, si miras lo que va a ocurrir en los próximos 3 meses, a corto plazo, puede que aciertes. Pero lo que explico en este canal no es lo que va a ocurrir en las próximas 2 semanas. Es algo muchísimo más profundo. Es algo que cuando ocurra, el día que se anuncie, no será el día que se habrá decidido. Se decide con antelación, a puerta cerrada, sin cámaras, con NDAs, y el día que se anuncie será evidente, pero será demasiado tarde, porque la oportunidad habrá desaparecido. Los economistas anteriores te lo explican de la siguiente forma. Calvo habla de un sudden stop inminente. Dornbusch explica que el overshooting es irresistible. Krugman explica que las crisis de balance sheet son inevitables. Reinhardt y Rogoff explican que el default técnico está camuflado. Y Obstfeld explica que el cambio de expectativas es irreversible. Nadie puede decir que no vimos las señales. Lo que decidimos hacer fue obviar las señales, no decir que no estaban. ¿Y dónde entra XRP en todo esto? Cuando un sistema monetario colapsa, la pregunta más importante no es qué cae primero, sino qué reemplaza el sistema de liquidación cuando los estados ya no confían unos en otros. Unos piensan que va a ser el yuan, otros piensan que va a ser Bitcoin. Y yo tengo bastante claro que el mecanismo intranacional, el que cumple las funciones del dólar, va a ser XRPL. XRPL es la pieza que casi nadie conecta. XRP no es una moneda nacional, no tiene riesgo soberano, no depende de tipos de interés, no tiene frontera, se liquida en 3 o 4 segundos y tiene un coste casi de 0. No requiere intermediarios, es neutral, auditable, verificable y Ripple lleva 10 años construyendo esta infraestructura bancaria. Es el único activo digital citado indirectamente por el Banco Internacional de Pagos, el Fondo Monetario Internacional, el Banco de Inglaterra, el Foro Económico Mundial, como ejemplo de settlement layer. En un mundo donde el dólar pierde confianza, el yuan no puede ser una alternativa, por lo que hemos explicado muchísimas veces. El euro está fragmentado y los metales no sirven para pagos. Las monedas estables dependen del sistema bancario y las CBDCs no son interoperables. Por ahora, XRP aparece como la única pieza que cumple las funciones del dólar sin ser el dólar. Liquidez, neutralidad, velocidad, infraestructura, interoperabilidad, claridad técnica y uso institucional. No es un reemplazo del dólar como moneda, es un reemplazo del mecanismo de liquidación interbancaria global, de los rieles. Y eso, históricamente, es donde siempre se reconfigura el poder económico mundial. Estamos viviendo el final de un sistema.
pero también el nacimiento de otro. Muchísimos analistas que vas a encontrar, tanto en medios de comunicación tradicionales como en redes sociales, hacen hincapié en los problemas, pero no te explican la oportunidad. ¿Qué viene después? Y consta de dos patas, oro y XRP, o activos digitales que van a cumplir una función complementaria en este nuevo sistema financiero. Repito, estamos viviendo el final de un sistema, pero también el nacimiento de otro. Y los economistas que estudiaron estas transiciones, Dornbusch, Calvo, Reinhard Obstfeld y el resto que he explicado en este vídeo, no hablaban de tendencias, hablaban de rupturas, de un día en el que todo cambia. De golpe. Hoy el oro, la plata, el cobre, el aluminio, el paladio, el níquel, zinc, todos subiendo al mismo tiempo. Esto no es una señal de prosperidad, es una señal de alerta. Estamos entrando en ese punto donde nada pasa durante décadas, hasta que de repente, en días, pasan décadas. Y cuando llegue ese momento, el mundo necesitará un sistema de liquidación que no dependa de la política, de la confianza, ni de la estabilidad soberana. Ese sistema ya existe y lleva 10 años esperando su momento. Su nombre es XRP. Y Trump está forzando su implementación. La gente cree que Trump está forzando una crisis del dólar, que se esté devaluando, cuando lo que no están entendiendo es que al final del túnel, Estados Unidos se va a convertir en la capital cripto del mundo porque ciertos activos digitales van a cumplir las funciones del dólar. Si te ha gustado este vídeo, considera suscribirte. Te recuerdo que en este canal cubro todo lo relacionado con el sector de activos digitales, en concreto la transición controlada de todo el sistema financiero hacia tecnologías de contabilidad distribuida, es decir, XRP, XLM, XDC, SHX, HBAR y un conjunto de activos digitales que van a cumplir una función complementaria en el futuro sistema financiero basado, entre otras muchísimas cosas, en el estándar ISO 20022. Y todo esto englobado dentro de una transición muchísimo más compleja y profunda que consiste en dejar atrás el capitalismo y comenzar una nueva era postcapitalista, post-IA, post-trabajo, donde la IA provoca el desacople del crecimiento del mercado laboral, del crecimiento del PIB, lo que muchos están bautizando como la singularidad económica. Y todo esto explicado desde el punto de vista de las oportunidades que nos vamos a encontrar en el proceso para los inversores retail como tú y como yo. Esto es todo por ahora y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.